Cierras los ojos y te relajas, pero en algún lugar de tu mente un terror te espera. Él te observa, esperando a que caigas en el abismo de sueños. Así es como Freddy Krueger, el asesino de sueños, se convertirá en tu peor pesadilla. Wes Craven nos presentó a Freddy Krueger en 1984, en Pesadilla en la calle Elm. Pero la historia detrás de su creación es más oscura de lo que cualquiera podría imaginar. Freddy Krueger no nació de una simple inspiración de cine. No. Su origen está impregnado de miedos reales y experiencias tan aterradoras que podrías no querer escuchar. En los años 70, Craven leyó una serie de informes perturbadores en Los Angeles Times sobre jóvenes refugiados en Estados Unidos que huían de la guerra en Camboya. Estos jóvenes se negaban a dormir, aterrados por sus pesadillas. Uno de ellos, un adolescente, afirmó que si se quedaba dormido, algo lo iba a matar. Luchó contra el sueño por días, pero un día sus padres lo encontraron muerto en su cama, aún en medio de su última pesadilla. Craven se preguntó, ¿qué fuerza puede asustar tanto que incluso el sueño se convierta en una sentencia de muerte? Y así, el germen de Freddy comenzó a tomar forma. Pero, ¿por qué Freddy luce así? Su rostro, quemado y desfigurado, no es una coincidencia. Cuando era niño, Wes Craven miró por su ventana y una noche vio a un hombre extraño. Llevaba un sombrero sucio, una chaqueta vieja y tenía una mirada fría que perforaba hasta los huesos. Craven quedó paralizado y ese hombre le lanzó una sonrisa burlona antes de desaparecer. Esa figura volvió cada noche en sus sueños y quedó marcada en su memoria. Y muchos años después, le dio vida a esa figura en la piel de Freddy Krueger. El guante de Freddy Krueger, con cuchillas en cada dedo, es una extensión de su sadismo. Craven quería que el arma de Freddy Krueger fuera un símbolo del dolor que inflige, algo rudimentario, cruel y personal. No es solo un arma, es un instrumento de tortura que lleva con orgullo, disfrutando cada corte, cada rasguño en la piel de sus víctimas. Es un cazador que marca a sus presas en el lugar más vulnerable, sus mentes. Después de su primera película, Freddy pasó a ser una leyenda. Wes Craven diseñó a Freddy como algo más que un asesino. Quería que fuera el terror de todos. Alguien que en lugar de darte una muerte rápida, te haría sufrir. Te llevaría al borde de la locura mientras cada vez que cerraras los ojos, él estuviera ahí, sonriendo. En la historia, Freddy fue un monstruo incluso en vida, un asesino de niños linchado por los padres de sus víctimas, quienes le prendieron fuego y lo dejaron arder. Sin embargo, esa muerte no fue suficiente. Freddy regresó, más fuerte y más perverso, para vengarse desde el reino de los sueños. Sus quemaduras son una marca del odio que lo consume. Cada cicatriz en su rostro nos recuerda la rabia que arde en él. Y cada vez que alguien duerme, él espera. Si pensaban que habían visto el verdadero rostro del terror con Freddy Krueger, prepárense, porque ahora veremos algo mucho más perturbador, sin pesadillas, sin monstruos irreales, sin poderes sobrenaturales, solamente un cuchillo, una máscara y un vacío total de humanidad. La historia de Michael Myers, el asesino sin expresión, sin remordimiento y sin razón aparente para su crueldad, nació en la mente de John Carpenter y Debra Hill en 1978. ¿Pero qué inspira a alguien a crear a un ser tan escalofriante y tan vacío?
La inspiración detrás de Myers tiene raíces oscuras. Desde la adolescencia, John Carpenter había sentido una profunda fascinación por lo incomprensible, el lado más sombrío de la mente humana. De hecho, algunos dicen que el germen de Myers proviene de una experiencia real, un encuentro que tuvo cuando visitaba un hospital psiquiátrico mientras estudiaba cine. Allí vio un niño con una mirada vacía, inmóvil, completamente desprovisto de emoción. Una mirada de pura maldad. Carpenter no olvidó aquella mirada. Fue esa misma frialdad, ese mismo vacío que decidió plasmar en Michael Myers. Una figura sin razón, un símbolo del mal absoluto, que asesina sin titubear. Sin embargo, no solo fue esa visita la que dio forma al monstruo. También se inspiraron en figuras siniestras de la vida real, como el infame Ed Gein, que había inspirado otros íconos del terror. La idea de alguien común, un vecino, un ser humano en apariencia normal, que pueda llevar el mal en su interior sin mostrarlo. Eso es lo que realmente horroriza. Y entonces la máscara, ese rostro blanco, inexpresivo. Michael Myers, un hombre que parece ocultar algo bajo una máscara tan vacía como su propia alma. Carpenter eligió esta simple máscara, inspirada en un rostro conocido de Hollywood, la de William Shatner, aunque distorsionada para hacerla aterradora. Su idea era clara: crear una presencia que no es solo humana, sino algo indefinible, una sombra eterna. Así nació el asesino inmortal, el monstruo que camina lentamente, como si el tiempo no significara nada. Un ser que simboliza el miedo mismo, el mal imparable. Porque, ¿qué podría ser más aterrador que alguien que no se detiene? Alguien que mata no por odio, sino porque simplemente existe para matar. Michael Myers es el espejo oscuro de lo que no podemos comprender, una amenaza constante en nuestra tranquila existencia suburbana. Una historia tan simple y a la vez tan despiadadamente real. Freddy Krueger y Michael Myers representan el mal en la pantalla, horrores creados para dar forma a nuestras pesadillas, pero lo que a menudo olvidamos es que, fuera del cine, existe un tipo de mal tan perturbador que hace que las historias de ficción parezcan casi inofensivas. Ed Gein, también conocido como el carnicero de Plainfield, es quizás el ejemplo más claro de que la realidad puede ser mucho más aterradora que cualquier historia. Nació en 1906 y su vida parecía destinada al aislamiento desde el principio. Un padre alcohólico y abusivo y una madre fanáticamente religiosa y controladora moldearon cada aspecto de su existencia. Fue criado en una granja aislada en Wisconsin, en un mundo donde nadie entraba y nadie salía. Cuando su padre murió en 1940 y poco después su hermano, Ed quedó solo, con su madre, Augusta. Su madre le inculcó un odio absoluto hacia las mujeres y una visión distorsionada de la moral y el pecado. La mujer era su único vínculo humano, su única fuente de afecto. Y cuando murió en 1945, Ed se quedó completamente solo, sin habilidades sociales ni sentido de pertenencia en el mundo exterior. Y es aquí donde me pregunto, ¿qué llevó a Ed a convertirse en lo que fue? ¿Era él una creación de su madre y su entorno, de una vida de soledad y rechazo? ¿O el mal que albergaba en su interior iba más allá de su infancia? Lo que sucedió después fue tan horrible que inspiró personajes de ficción que conocemos hasta hoy. Gein comenzó a exhumar cuerpos de cementerios locales, creando en su propia casa un verdadero museo del horror. Lámparas y sillas hechas con piel humana, máscaras talladas en rostros reales y artículos que solo una mente profundamente perturbada
podría concebir. Cuando finalmente fue capturado en 1957, la policía descubrió una escena tan aterradora que se volvería la inspiración para la película La Masacre de Texas, el arquetipo del slasher que dejó una marca en el cine de terror. La Masacre de Texas muestra a Leatherface, el asesino desfigurado y demente, una figura de horror que nos aterra y repulsa. Pero mientras Leatherface es solo una historia, Ed Gein fue real. Sus crímenes no eran producto de una imaginación retorcida, sino de su propia realidad. Y aquí es donde todo se vuelve confuso. ¿Sentimos terror? ¿O un atisbo de lástima por alguien que vivió una vida tan distorsionada? ¿Era Ed Gein un producto de su crianza, de sus traumas, o había algo en él que simplemente no se podía explicar? Su historia parece un recordatorio inquietante de que mientras el cine nos muestra monstruos para entretenernos, a veces la maldad más profunda habita justo al lado de nosotros, escondida en la oscuridad de una vida rota. Así es como el cine y la realidad se cruzan, confundiéndonos y recordándonos que tal vez la línea que divide al monstruo de la víctima no siempre es tan clara. Ed Gein, un nombre que seguirá recordándonos que el verdadero horror no siempre necesita de ficción. Freddy Krueger y Michael Myers son los monstruos que pueblan nuestras pesadillas, creaciones de mentes brillantes, personajes ficticios que parecen ser la personificación del mal. Nos asustan porque sabemos que no son reales, y aún así, en la oscuridad de la noche, dudamos. Pero Ed Gein, él fue real. No existió en un mundo de ficción. Caminó entre nosotros, oculto bajo la fachada de un hombre común. Mientras Krueger solo visita nuestros sueños y Myers acecha la pantalla, Gein habitaba el mundo en el que vivimos. En su soledad y su locura, fue capaz de cosas que el cine apenas puede alcanzar. Así que, cuando apagues la luz en la comodidad de tu hogar, recuerda esto: la verdadera maldad no siempre llevará una máscara. No siempre va a acechar tus sueños. El monstruo más aterrador puede ser que se te cruce en la vida real, sin ni siquiera notarlo. Y cuando cierres los ojos esta noche, pregúntate: ¿dónde termina la ficción y empieza la realidad? Porque ¿quién puede decir que no haya otro Gein allá afuera, esperándote, acechándote, donde menos te lo esperas? Bueno, espero que les haya gustado el vídeo, espero que haya sido de su agrado. Suscríbete al canal, dale like y comenta. Espero tus comentarios. Hasta luego.